últimamente que estamos, ¿Qué pasa, hermano? hemos estado viendo los libros del Nuevo Testamento. Me pude dar cuenta de que el apóstol Pablo salió de preso, salió de la isla de Patmos y estuvo como anciano en Éfeso, me parece. Y ahí fue donde estuvo el martirio de Pablo, que es lo que habla aquí el hermano, habla del martirio de Pablo. Y él estuvo después el apóstol Pablo estuvo 25 años, pues todavía trabajando sobre todo esto. Pero lo que habla el Apocalipsis son las lámparas de oro que representan la iglesia y la luz que representa a Dios, que es el Dios corporificado, que había venido a nosotros. Entonces, pero estas lámparas son de oro puro y representan la vida gloriosa del Padre y del Hijo. Después nos habla de Cristo corporificado como candelero, y cada de las 7 lámparas, que son los 7 espíritus de Dios, que habla el Apocalipsis también. O sea que el candelero de oro es igual a las iglesias. Y por aquí nos habla también Efesios 4:6, un cuerpo, un espíritu, un Señor, un Padre. O sea que Él está por todos y en todos y con todos, que es lo que el Señor Jesucristo más adelante dice por qué. Porque nosotros lo entendemos, pero Él lo enfatiza. De ahí la iglesia, con su pueblo redimido, eh, tiene que ser, está mezclado. La iglesia es el pueblo redimido mezclado con el Dios triuno, con Jesucristo resucitado, con el Espíritu vivificante. La iglesia es el cuerpo y el cuerpo, la iglesia es el cuerpo y el cuerpo la plenitud. O sea que no se pierde. Uno piensa que una cosa es aparte de la iglesia, otra cosa es la plenitud de Dios, otra cosa es el cuerpo. Pero aquí el hermano explica que la iglesia representa el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo da a conocer la plenitud de Dios. Y más adelante lo menciona también. Por otro lado, que ¿quién vive en el cuerpo? Es una pregunta que me llamó la atención, no muy lo entendí, pero dice, ¿quién vive en el cuerpo realmente? Tiene que haber un propósito eterno, una plenitud de Cristo, y esto constituye el cuerpo, el propósito de Dios, la eternidad, la plenitud de Cristo, que es lo que constituye el cuerpo. Entonces, por otro lado, menciona en Efesios 1, 22 y 23 que la iglesia es igual al cuerpo de Cristo, o representa el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo es la plenitud de la cabeza. O sea que la iglesia representa o manifiesta la plenitud de la cabeza y la plenitud de Dios. El cuerpo, dice como sea que el cuerpo es su plenitud, la iglesia. O sea que es una mezcla que nosotros debemos de entender, comprender y vivirla. De que si estamos en la iglesia y expresamos a Cristo, expresamos la palabra de Dios, ¿qué estamos expresando? Estamos expresando la plenitud de Dios. Porque el hombre no tiene nada, sino únicamente somos canales. En la iglesia somos canales, y afuera somos canales de lo que es la palabra de Dios, la plenitud de Dios. O sea que Cristo es la vida y el cuerpo el contenido. Pero habla de que no es un organismo, ¿sí? No es una organización, sino es un organismo vivo, una expresión de Cristo. Cristo es expresado en la iglesia. O sea que nosotros debemos expresar siempre a Cristo. Y por otro lado, él habla aquí que la plenitud, la expresión, y son las riquezas que nos están dando y que tenemos que asimilar y digerir. Él habla de un ejemplo de un hombre corpulento en Estados Unidos que asimila, come y
y tiene la digestión de los alimentos de los Estados Unidos. Y cuando él ya pues está bien constituido, es la expresión de los Estados Unidos. De la misma manera nos recomienda que nosotros nos llenemos de esa plenitud, de estas riquezas, para ser la expresión de Dios en la iglesia, como un hombre corporativo, por supuesto. Y el cuerpo, la riqueza de Cristo, y este cuerpo que tenemos que disfrutar, más que todo tenemos que disfrutar de estas riquezas que el Señor nos da. Y por último tenemos aquí que necesitamos un cuerpo que lo exprese, y este cuerpo que sea la plenitud universal. Él no habla de una iglesia, él dice que, y al final, el Cristo pequeño que estuvo con nosotros no podía estar en muchos lados, pero cuando Él resucitó, ¿qué sucede? Que Él se vuelve omnipresente. Él está tanto mencionado ahí en Taiwán, como en China, como en Guatemala, como en Estados Unidos, como en cualquier país. Él está, porque ya es omnipresente. Ese es el Cristo viviente que nosotros tenemos, un Cristo universal, porque ahora es un Cristo enorme y necesita un cuerpo enorme para que le contenga. Amén. Es que me dio risa, se me olvidó. Me gustó mucho, es que el cuerpo de Cristo es la plenitud de Dios. Y algo que mencionaba ahorita mi papá es que la plenitud, o sea, es lo que contiene a todo Dios, ¿verdad? O sea, Dios no puede así tan grande, pues necesita un lugar donde expresarse, ¿verdad? Y ese lugar es el cuerpo de Cristo. Decía ahí que la iglesia en sí, digamos, como localidades chiquititas, cada una no es toda la plenitud de Dios, así que por eso la iglesia es universal y su expresión pues es pues la expresión de la iglesia, de todas las iglesias, es el cuerpo de Cristo. Me gustaba también ese ejemplo del hombre que se alimenta, que come de todos los nutrientes, de toda la comida que hay en cierto lugar. En algún momento va a llegar a ser la plenitud de los alimentos que están en su lugar. Eso quiere decir de que a pesar de que no toda la comida del lugar él se la comió, pero comió algo de lo que en su lugar de origen hay, él llega a representar lo que hay en su país por lo que él ha comido. Entonces lo mismo es con nosotros. Necesitamos, decía la lectura, comer al Señor, empaparnos del Señor, sumergirnos en el Señor para llegar a ser la plenitud del Señor. Perdón, ahora sí ya comprendo mejor lo que es el cuerpo de Cristo. Y cuando los hermanos dicen que necesitamos nosotros entender y tener la revelación de su cuerpo, y es que cuando comemos al Señor y le expresamos, pues llegamos a expresar su plenitud. Entonces, pues que el Señor siga alimentándonos. La verdad que es bien interesante poder ver el cuerpo de Cristo y cómo es que, por ejemplo, Pablo, él vio a cabalidad cómo era el cuerpo, ¿verdad? Y lo pudo expresar, lo pudo explicar y nos lo pudo dar así más digeridito, ¿verdad? No tan abstracto, porque a veces parece como muy abstracto el cuerpo de Cristo, pero ahora que lo veíamos desde ese punto de vista más práctico, me gustó mucho porque entre más como del Señor y entre más todos juntos comemos del Señor, llegamos a ser su plenitud. Tiene un lugar el Señor donde expresarse. Entonces, ese es el cuerpo de Cristo, la expresión de Dios. Y por eso es que no pueden haber iglesias separadas, ¿verdad? Que nosotros somos de aquí, otros son de allá, porque al final todas las iglesias en conjunto son el cuerpo. Y eso es lo que el Señor desea, un lugar para poder expresar su plenitud. Amén.
Amén. Cada uno de los hermanos va que realmente el cuerpo no es solo una parte, ¿verdad? Me gustaba mucho lo que